Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino. Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron hasta aquí. Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Rompe con la puerta y grita fuerte que se entere el mundo. Este es el mejor momento. El concepto de mejor y peor es algo que, en fin, podría revisarse, podríamos discutir, depende del contexto, depende de lo que estemos hablando. El año pasado en España se diagnosticaron 276.000 casos de cáncer. Cada una de esas personas en un momento dado escuchó la misma frase, dicha con más énfasis, con menos, con más delicadeza, con menos, pero la frase es la misma: tienes cáncer. La pregunta es qué siente una persona cuando se lo dicen, cómo lo encaja, cómo lo gestiona, cuánto miedo provoca escuchar esa frase. ¿Es el mejor momento de verdad o qué hay que hacer? ¿Hay que esconderse? ¿Hay que proclamarlo? Yo no tengo ni idea. Pero esta tarde vamos a intentar buscar alguna pista que nos ayude. Porque quien más que menos o le va a tocar, o le ha tocado, o le ha caído a alguien muy cerca. Detrás de cada historia de cáncer hay una historia personal. Y Emma Vallespinós nos trae 3 casos concretos y con reacciones muy distintas. En otoño de 2020, Marta estaba pendiente del resultado de una PCR, pero al entrar en la aplicación se encontró con el de una biopsia realizada unas semanas antes tras notarse un bulto en el pecho. Había sospechas de malignidad. Tenía 22 años. Y estaba aislada en mi habitación y entonces abrí la aplicación de la Meva Salut en Cataluña y me encontré en la biopsia subida y entonces la miré y me enteré que tenía cáncer sola en mi habitación aislada. Cuando el médico le confirmó que tenía cáncer de mama, se asustó mucho. Tuve muchísimo miedo a morirme y además no entendía por qué con 22 años tenía cáncer de mama. Como que estaba en shock. De hecho, solo recuerdo que me dijera que tenía cáncer y todo lo otro estaba borroso. No tengo mucho recuerdo de ese día. Empezó el proceso de aceptar la enfermedad. Compartir lo que le pasaba hizo que se sintiera muy acompañada. Cuando a mí me diagnosticaron, yo pensaba que estaba sola, que no había nadie más que tuviera cáncer de mama tan joven. Y entonces, cuando al cabo de un mes o así del diagnóstico lo expliqué a Instagram para mi familia y amigos más que nada, empecé a conocer muchísimas chicas que también estaban pasando por lo mismo y que además también era una manera de decir, sí, somos jóvenes, pero no somos invencibles, es decir, también nos pueden pasar cosas como el cáncer. Hace 3 años, a los 59, Joaquín participó en una prueba piloto de detección de sangre oculta en heces. Le detectaron sangre, se realizó una colonoscopia y fue diagnosticado de cáncer de colon en estadio 3. Yo estaba bien, no tenía nada, nunca noté sangre, nunca nada. Y bueno, mi sorpresa fue que al hacerme la colonoscopia me dijeron, tienes un cáncer, te tenemos que hacer un TAC, pero tienes un cáncer y habrá que operarte. Y esto, cuando te dicen esto, pues el mundo se te viene abajo, porque tú empiezas a pensar en gente que lo ha tenido, que bueno, unos lo han superado, otros ya no están en este mundo y no sabes lo que le va a pasar a ti. Su experiencia hizo que muchos de sus conocidos, que habían recibido la misma carta para participar en el cribado y no se habían hecho la prueba, acudieran a realizársela. Mucha gente cuando recibía la carta decía, es que yo estoy bien, ¿yo para qué me voy a hacer esto? Si yo estoy bien. La gente es un poco reticente a estas cosas. Y luego en mi localidad, una localidad de 7.500 habitantes, todos nos conocemos, caray, Joaquín estaba bien y se ha hecho la prueba esta y mira lo que le han encontrado. Y a mucha gente le mandaban una segunda carta y entonces se hacía la prueba. Yo, pues claro, yo cuando recibí la carta, que no cuesta nada hacerte esta prueba.
yo pues hice la prueba y posiblemente esto me haya salvado la vida. Al cáncer, asegura Joaquín, hay que ponerle nombre. Antiguamente la palabra cáncer era sinónimo de muerte. Hoy la palabra cáncer no es sinónimo de muerte. No hay que tener miedo a la palabra cáncer. Hay cosas, incluso yo te diría que peores, que hay accidentes de tráfico mortales cada día y no tenemos que maldecir la palabra cáncer. Joaquín no dejó de trabajar durante el tratamiento, pero después decidió cambiar de vida. Yo empecé a trabajar a los 13 años. A los 25 puse un taller mecánico. Cuando me operaron, pasé la quimio, ya había pasado todo lo malo. Me senté un día y dije, bueno, yo lo que tengo me basta, lo que me queda de vida no lo sé, pero lo que me queda hay que vivirlo. Yo decidí cerrar el taller y vivir. ¿Y ahora qué hago? Pues mira, tengo un huertecillo y siembro tomates, y siembro sandías, y siembro melones, y siembro pimientos. Y si un día quiero ir a merendar con los amigos voy, y si un día quiero ir a dar un viaje voy. A los 39 años, Sergio se notó un bulto extraño en los testículos. El diagnóstico no le sorprendió. A la hora de recibir el diagnóstico, la verdad es que estaba extrañamente tranquilo, porque de alguna manera ya lo sabía. Fui yo el que fue al médico de cabecera porque sentí pues un bulto extraño, y cuando mi médico de cabecera me derivó al especialista, prácticamente ya tenía la certeza de que estaba pasando algo. Él optó por contárselo solo a los suyos, no quería estar todo el tiempo hablando de la enfermedad. Cree que todavía hay mucho tabú alrededor del cáncer. Hablar de la muerte sigue siendo tabú y es una enfermedad que se asocia, aunque cada vez hay mayor supervivencia y los tratamientos son mejores, creo que se sigue asociando a muerte y entonces pues sí, sigue habiendo un cierto rechazo a hablar sobre el cáncer. Quizá haga falta normalizarlo pues en la enseñanza, en la educación. Y visibilizar historias como la suya. Tras el tratamiento ha podido ser padre. Tiene un hijo de casi 2 años. Esa es la mejor noticia. Carmen Yélamos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen es psicóloga y responsable de atención psicológica en el área de programas y observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Acabamos de escuchar 3 testimonios, 3 historias con reacciones muy distintas. Marta lo cuenta en las redes sociales, Joaquín a los vecinos y Sergio solo a los allegados. ¿Valen los 3? ¿Los 3 son ejemplos válidos para gestionar una noticia como esta o unos valen más que otros, sinceramente? Pues los 3 son ejemplos válidos. ¿Por qué? Porque la validez o la importancia de cada uno de ellos está en lo que es importante para esa persona que lo ha hecho. Es decir, para Marta, en este caso, sí que era importante comentarlo en redes sociales. Buscaba además un objetivo que era posiblemente encontrar gente de su edad o personas que con 22 años hubieran tenido un diagnóstico de cáncer de mama, y encontrar ese grupo en un entorno también joven probablemente le ayudó a encontrar esa parte de apoyo, de testimonios similares y de encontrar un sentido a la experiencia de vida. El resto probablemente también su forma de afrontarlo y vivirlo, aunque diferente, también les ayuda. Uno no necesita contar o necesita hacer una difusión con contarlo a sus familiares y amigos. A mí me ha chocado lo de las redes, ¿no? Dicer, ostras, tienes cáncer, plum, y lo cuelgas. No, es una manera, ¿eh? Sí, no digo yo es cierto no. que estamos cambiando y no tiene nada que ver quizá una edad más joven en la que ahora mismo prácticamente todo se comenta en redes, desde una noticia como un cáncer hasta que ha aprobado una asignatura o hasta que ha fallecido mi padre. Entonces es un mundo el que se ha abierto, en que supone un mundo más de comunicación y que evidentemente hay una brecha digital ahí entre los que podemos tener una edad y la gente joven a la hora de comunicarlo. Estaba pensando, Carmen, yo no sé si tiene algo que ver o se puede establecer algún tipo de paralelismo entre el proceso que empieza cuando te dicen que tienes una enfermedad como el cáncer y el proceso de duelo. No sé si tiene algún punto de conexión. Que primero hay un golpetazo, luego ahí está la fase de la negación, luego la aceptación. No sé claro, si ten en cuenta totalmente. Hablamos prácticamente de conceptos muy similares. Cuando hablamos de duelo, hablamos de dolor, y un dolor que se ha producido por una pérdida. Cuando hablamos de cáncer y un diagnóstico de cáncer, la tristeza, la pena que podemos sentir, el miedo, en muchos casos es también por la posible pérdida. Pérdida que es el punto en común entre ambos procesos, entre un duelo por una pérdida de un ser querido, o entre una enfermedad que es por una pérdida pues de la salud, de mi vida tal como era, de mi trabajo, de mi entorno relacional, y al final tengo que afrontar una pérdida. En esa pérdida, efectivamente, las reacciones emocionales de miedo, de negación, de tristeza, de rabia, ¿por qué no? En un momento determinado contra todo lo que me rodea, hasta llegar a decir, bueno, es lo que hay.
vamos a por ello. El huerto y la sandía. Efectivamente, pues hay todo un proceso, una serie de fases por las que tenemos que pasar. Uno, nos quedamos más anclados en uno, otros somos más rápidos en gestionarlos y podemos ir adelante, y otros pues nos cuesta más trabajo. ¿Válidas? Todas. Carmen, para alguien que está enfermo es muy importante los apoyos, ¿no? Esa gente que está a su alrededor. Y esa gente nunca sabe o sabemos cómo reaccionar en un caso así, cuando a alguien tan cercano y querido le diagnostican cáncer. No sé, una psicooncóloga, ¿qué consejo le dan fundamental a las familias, a los amigos, a la gente que acompaña a los enfermos? Pues es una buena pregunta, porque a veces lo que más nos cuesta es a los de fuera poder reaccionar ante esa situación. Cuando una persona tiene cáncer, es muy importante, por lo menos en el entorno que le rodea, ser capaz de observar cómo está reaccionando. Ante todo, informarnos de lo que tiene en la medida que la persona quiere que nos informemos. Informarnos, saber qué tiene y preguntar. En esto no vale la adivinación o pensar qué estará pasando, lo que me puedo imaginar que está sufriendo. No, lo mejor es siempre con naturalidad, con cierta empatía, con capacidad de escucha, acercarnos y preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Y el día que le ves con muy mala cara, ¿hay que disimular o decirle, joder, vaya noche habrás pasado? ¿Qué es lo mejor? En este caso igual, es preguntar, ¿estás bien? No decirle, tienes muy mala cara, ¿qué ha pasado? Porque a lo mejor... Eso no está bien decirlo. Probablemente tampoco ayude mucho, pero sí preguntar, si te comentan un momento determinado, te preguntas, ¿cómo estás? Pues es que he estado fatal, he pasado mala noche. Entonces interesarnos por esa mala noche. Todos siempre nosotros, el entorno familiar, amigos, debemos actuar con naturalidad, con la mayor naturalidad posible, porque en la medida que actuemos así, también el paciente va a actuar así. Si preguntamos, ¿estás bien, verdad? Pues entonces estamos esperando una respuesta que es afirmativa. Sí, claro, sí. Carmen, y se dan en casos en los que el paciente asume, más tarde o más despacio, pero asume que tiene una enfermedad y que se puede curar o no. Porque claro, efectivamente. Pero hay ocasiones en las que el paciente prefiere no saber. Claro. ¿Cómo actúas tú en una situación, tú como acompañante, a una persona que decide no saber? Si a lo mejor tú sabes que le quedan 3, 6 meses, 1 año de vida, y esta persona se niega a saberlo, porque a lo mejor dices, lo necesito que lo sepas, porque así gestionas el tiempo que te queda, ¿no? ¿Qué hace? ¿Respetas su voluntad? ¿No? Sí, es una pregunta complicada, porque primero hay que saber realmente si no quieres saber o está intentando hacerte saber a ti que no quieres saber. Ya. Es decir, estamos en una postura en la que el paciente, recordar que la Ley de Sanidad recoge que tú tienes derecho a saber y a conocer tu enfermedad, pero también a no saber si no quieres saberla. Es decir, que el enfermo está protegido en ese sentido y nosotros, como familiares, debemos protegerle igual. Ahora bien, otra cosa es que el paciente actúe delante de nosotros haciendo que no sabe nada, disimulando y planteando que no sabe nada, pero sí que lo sabe, porque lo que realmente no quiere es hablar de ello. Entonces, en este caso, nuestro papel o nuestro comportamiento como figura de apoyo familiar, persona querida, debe ser siempre respetar a la persona que está enferma. Acompañarle en el proceso. Si no quiere hablar, no hablaremos. Estaremos acompañándole, escuchándole cuando quiera hablar, ayudándole, pero respetando la necesidad de no hablar. Yo no sé si la psicooncología en algún momento tuvo como divisa de su trabajo lanzar ese discurso de tienes que luchar, la épica, tú puedes y tal, porque a mí me da una rabia infinita. No sé si eso ha sido un error que hemos arrastrado durante mucho tiempo y todavía persiste, o en algún momento estuvimos a lo mejor un poco desorientados y eso servía. A mí me da mucha rabia. A mí personalmente, además lo he vivido de cerca. A mí no te cuento como psicooncóloga, sí. No creo que haya salido la psicooncología porque estamos bastante en contra de ese tipo de mensajes. Claro. Yo creo que es una línea que viene más probablemente del marketing, con una intención mucho más pues del vender y fortalecer y dar herramientas un poco del coach, de venga, tú quieres, puedes. Y efectivamente nos encontramos con que a nivel de psicooncología, evidentemente no todos los pacientes que quieren curarse pueden hacerlo, no todo el que quiere salir adelante de un proceso consigue hacerlo. Entonces son mensajes que no solamente no ayudan en un momento determinado, sino que incluso pueden culpar y pueden estigmatizar a la persona enferma. Es decir, te trasladan una responsabilidad que en fin, bastante tienes con lo tuyo. Además de tener cáncer, resulta que no me curo porque yo no soy capaz de llevarlo bien y porque yo no soy capaz de actuar adecuadamente. Pero la actitud, así como concepto general, ¿tiene algún efecto en un proceso de cáncer? ¿La actitud del enfermo o de la enferma? La actitud es clave, indudablemente. Lo que pasa es que la actitud no cura el cáncer. Ya.
¿vale? Entonces, con esa premisa, indudablemente con una actitud de acercamiento, de afrontamiento activo, de querer conocer, de informarme de mi proceso de enfermedad, indudablemente va a repercutir de forma positiva en el afrontamiento de la misma. Indudablemente, pues cuando yo tengo una actitud más optimista o más positiva, pues también mi estado de ánimo se ve reforzado en ese sentido y estoy mejor psicológicamente, tengo mayor bienestar, busco más apoyo social, me apetece más relacionarme, pregunto más a mi entorno médico, pero eso no significa que vaya a tener una curación o un pronóstico mejor de mi enfermedad. Carmen, ¿hemos avanzado en superar el tabú? Quiero decir, uno de los protagonistas del reportaje lo comentaba, ¿no? Cuando antes hablaban tal, ni tan siquiera pronunciar la palabra. De hecho, los medios de comunicación todavía se puede leer y escuchar a día de hoy lo de una larga enfermedad. Bueno, no, será larga o corta, pero tiene un nombre esa enfermedad, ¿no? ¿Hemos avanzado mucho o poco en esto? En eliminar el tabú. Sí, es cierto que hemos avanzado, porque antes en los medios de comunicación, hace no tanto, prácticamente, efectivamente, ni se hablaba. Todavía hay alguna connotación de esa larga y penosa enfermedad, pero siguen siendo las menos. Y cada vez hay más personajes públicos que efectivamente cuando tienen un diagnóstico de cáncer visibilizan su enfermedad, sus tratamientos, su proceso y eso indudablemente ayuda. Pero todavía nos queda por trabajar, por ser capaces de comunicar con cierta naturalidad que tenemos cáncer y hablar de cáncer sin hablar de tumor, de un proceso oncológico, de buscar sinónimos que nos oculten un poco todo este proceso que se llama cáncer. ¿Padecer un cáncer tiene o puede tener efectos directos en la salud mental? Sí. De la persona que lo padece, de las personas que le rodean, etcétera. Sí, sin duda. Un diagnóstico de cáncer impacta de una forma significativa en la persona. En cierta manera es un acontecimiento traumático. Como todo acontecimiento traumático, una persona es mucho más vulnerable a cualquier acontecimiento en torno a problemática. Es cierto que nosotros hablamos de un nivel de distrés, que es un malestar psicológico clínico, por encima del 50% cuando aparece un diagnóstico de cáncer. Si hablamos de trastorno o de problemática psicológica, fundamentalmente sintomatología ansiosa depresiva, estamos hablando de 1/3 de los pacientes. En familiares nos encontramos en los casos, cuando hemos hecho un estudio en la asociación sobre la problemática psicológica, nos encontramos que en los familiares incluso el nivel de distrés o de malestar psicológico es incluso más elevado que en los propios pacientes. Entonces sí que impacta en la salud mental. Es cierto que no todos los pacientes necesitan un psicólogo, eso también hay que decirlo. No es necesario si la persona es capaz de gestionar adecuadamente sus emociones, pero también es cierto que no solamente nosotros trabajamos como psicólogos cuando hay un problema psicológico. En psicooncología sí que tenemos un papel muy clave a la hora de prevenir la aparición precisamente de ese problema emocional. Claro. Cuando damos herramientas, pautas, recursos para que la persona que está viviendo una situación de incertidumbre y de vulnerabilidad sepa capaz de manejarse ante ellas. Déjame incorporar a la conversación a Mara Torres. Hola Mara, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está aquí como cada tarde para que comentemos qué va a hacer y qué ha hecho el Faro. Sí. Pero yo sé que en este asunto tú tenías, y cuando sabías que venía ella a hablar hoy aquí, Carmen Yelamos, dice, yo quiero intervenir porque tengo también cosas que decir. Yo creo que todo el mundo tenemos alguien cerca o muy cerca que ha tenido o tiene cáncer. Nosotros, en la primera temporada del Faro, no sé si el 3er o 4º programa, hicimos el Faro Cáncer, llamándolo así, cáncer. Yo tenía a mi madre, a mi tía, a mi tío, pero hay quien ha tenido a su hermana, quien lo tiene. Entonces yo creo que primero normalizar, efectivamente, la palabra cáncer es una enfermedad que además no solo le afecta a la persona que la padece, sino a toda la familia, porque es una enfermedad que supone pues los ciclos de quimioterapia en el caso de cada quimio o radio. El ánimo yo creo que es muy importante cuando hables de psicología. No es que la cabeza te vaya a curar de nada, pero la cabeza manda muchos impulsos al resto del cuerpo. Y también la cabeza de la gente que te rodea, que el ánimo esté activo, esté bien. Y la confianza en la ciencia, lo que se va avanzando. Eso es lo más importante. Esta mañana contábamos ese estudio de investigadores suizos que han descubierto que la metástasis en el cáncer de mama se acelera muchísimo cuando la persona enferma duerme. ¿Qué dices? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues para buscar con más precisión cuál es el momento idóneo para administrar tratamientos. O sea, cada semana, cada 15 días, cada mes vamos aportando novedades. Lo que pasa es que sigue habiendo muchos casos, mucha gente que no se cura y otra mucha que sí se cura. Mira, conocí, ahora que hablas de la metástasis, que es una palabra que suena con muchísima fuerza. Todos los años forma parte de alguna campaña del cáncer. Este año he hecho el cáncer renal, que es bastante desconocido y también lo padece un montón de gente. He conocido a una mujer, Ana, con 3 hijos, metástasis y con una vida plena, feliz, porque hay que confiar en los médicos, hay que confiar en la ciencia.
un día sales de casa, te cae un ladrillo en la cabeza y salías tan feliz y eras sanísimo. Sí. Y luego, cuando hice aquel Faro Cáncer, me acuerdo, a mí me impactó porque dejaron muchísimas notas de audio los médicos. Eso quería preguntarte. Sí, hablando de cómo aprendían ellos cada día de los pacientes. Claro. Y esta tarde en La Ventana hemos aprendido algunas cosas importantes sobre cómo afrontar la noticia de que puedes tener un cáncer. Carmen Yélamos, muchísimas gracias por traerte de una ventana, de verdad. Un placer. Ha sido muy pedagógico. Yo he tomado muchas notas. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.